Para los oyentes que me ven, Juana Londoño es precandidata a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador. Hoy el Partido Conservador tiene tres precandidatos y hay algo que sí tendremos claro, es que tendremos un solo precandidato y esperamos ir a la consulta del 8 de marzo. ¿Con quién? Pues con los países, con los partidos que queramos defender la democracia, la legitimidad, la institucionalidad, la generación de oportunidades de nuestro país, el cierre real de brechas de desigualdad entre los colombianos. Esto no se trata de generar divisiones, esperamos poder tener grandes aliados, me imagino Centro Democrático, Partido Liberal, muchísimos independientes, Partido Conservador y ojalá de todas las personas que se inscribieron por firmas puedan decantarse pronto esos nombres y podamos llegar a una consulta el 8 de marzo, máximo 6 o 7 precandidatos y llegar a primera vuelta con un único candidato. Y eso se lo digo ¿por qué? Porque está en juego la democracia de nuestro país y llegó el momento de deponer los egos y las vanidades personales. Aquí necesitamos pensar en los colombianos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Juana Carolina Londoño, quien es precandidata presidencial del Partido Conservador. Doctora Carolina, bienvenida a Quinique.com. Muchísimas gracias, feliz y complacida de estar con ustedes el día de hoy. Por supuesto, siempre bienvenida. Y en primer lugar, quisiera que nos contara un poco quién es Juana Carolina Londoño para las personas que todavía no la conozcan. Por supuesto, usted hace parte del Congreso, pero quisiera que nos diera un poco de luces de quién es y le contara pues a nuestros seguidores un poco de su carrera política también. Bueno, Juana Londoño es una mujer caldense, soy abogada de profesión, especialista en Derecho Comercial y en Legislación Financiera y en Gerencia Pública. Soy madre de 2 hijos, he sido concejal de la ciudad de Manizales, representante a la Cámara en 2 periodos, presidenta de una entidad financiera que se llama Fiducoldex, donde administramos los patrimonios autónomos de Fontur, de Procolombia, de Impulsa, de los programas de transformación productiva, Colombia Mayor. Soy una mujer determinada, una mujer clara, una nueva voz en la política colombiana en un momento donde los colombianos necesitan nuevos liderazgos que busquen unir. La gente está cansada de tantos odios y de tantas divisiones. Entonces hoy me presento como esa nueva opción de renovación de la política colombiana. Doctora Carolina, ¿y en qué momento se le cruzó por la cabeza lanzarse a la presidencia de la República, justamente en un panorama en el que tenemos bastante nombres, digamos, en el panorama político? Si bien es cierto, yo estaba en la Cámara de Representantes y podía haber hecho un ejercicio de reelegirme en mi departamento de Caldas, considero importante que haya nuevas voces en la política de nuestro país que quieran actuar y ejecutar. Aquí esto no se trata del político que más mal hable del otro, sino el que busque soluciones ante tantos problemas que tiene Colombia. Yo me considero una mujer con muchísimo sentido social, algo que heredé de mis abuelos quienes fallecieron hace más de 20 años y me enseñaron a servir. Soy una mujer que no se avergüenza de decir que es política, porque hay mucha diferencia entre ser político y politiquero. La política es ese verdadero arte de servir a la gente y esa fue la verdadera motivación que me llevó. Mucha gente que no tienen voz en sus regiones necesitan a alguien que los escuche con sensibilidad social. Cuando un niño se enferma en nuestro país, no importa si es de derecha o de izquierda, y aquí se necesitan políticos con sensibilidad social que generen soluciones a problemas como la seguridad que aqueja en nuestro país. Hoy de 1.103 municipios que tiene Colombia, más de 800 tienen presencias de grupos al margen de la ley. La extorsión se ha incrementado en más de un 53% y nuestros comerciantes la están pasando mal. Por poner un ejemplo, tienen que trabajar todo el día y fruto de su producido lo tienen que entregar a la delincuencia. Entonces aquí tenemos que tener líderes con carácter, con criterio, con decisión, con sensibilidad social, con mensajes de unidad y yo represento eso. En esa línea precandidata, ¿cuál podría ser la idea central que define su proyecto presidencial? Unidad. Aquí no podemos seguirnos dividiendo entre ricos y pobres, blancos y de color, empresarios y trabajadores. Los colombianos somos uno solo. Nosotros hemos sabido persistir y resistir y necesitamos entender ese mensaje de unidad, de cómo nos reencontramos
para solucionar problemáticas de empleo donde hay muchísima informalidad, donde el empresario tiene que trabajar de la mano con el trabajador. No podemos seguir generándonos resentimientos, odios y divisiones. Aquí necesitamos que haya trabajo, que haya competitividad, porque si hay competitividad, la economía se mueve y hay ingresos, y si hay ingresos, pues la gente va a tener plata en sus bolsillos para poder comprar su mercado, para poder comprar, pagar sus facturas. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo hacemos posible de que todo sea posible en Colombia? Que hayan oportunidades para la gente, que haya trabajo. Los colombianos somos personas pujantes, echadas para adelante, que no necesitamos que nos regalen absolutamente nada. Necesitamos trabajo, necesitamos que nos vaya bien, porque el trabajo dignifica, el trabajo genera orgullo, el trabajo genera independencia. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que apostar. En ese orden de ideas también, precandidata, me gustaría saber qué la diferencia usted de otros precandidatos dentro de su sector, por supuesto también dentro del Partido Conservador. Yo soy la nueva voz del Partido Conservador. Ahí ya estamos buscando hacer un ejercicio de renovación, no solo al interior del partido, sino de nuestro país. Hoy la gente necesita líderes y políticos que los escuchen. A veces los políticos nos equivocamos demasiado porque no escuchamos a la gente de cuáles son los verdaderos problemas que se necesitan. Y a veces no se necesitan megaproyectos, se necesita es estar cerca de las comunidades y eso lo he venido haciendo siempre. Las personas que me conocen saben de mi referente, que soy una mujer que está siempre con la gente, antes, durante y después de elecciones, que es lo que pide tanto las comunidades. Un ejercicio de generar confianza y de generar cercanía con la gente. La sensibilidad social en la política tiene que marcar un punto diferencial y Juana Londoño lo hace. Por supuesto, ya lo decíamos, usted hace parte del Partido Conservador, opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, y por eso quisiera preguntarle, ¿qué considera que es lo más urgente que debe resolverse en Colombia para el próximo año, para 2026? Varias cosas. Primero, la seguridad. El Estado tiene que llegar primero a los territorios que los grupos delincuenciales. Debemos volver a fortalecer a nuestra tropa, que está tristemente desmotivada. No puede ser que estén instrumentalizando a la población civil para secuestrar a nuestros soldados. Necesitamos darle las herramientas para devolverle la tranquilidad a los colombianos. Ese tiene que ser el primer punto. Segundo, tenemos que restablecer las relaciones internacionales. La diplomacia de un país y del mundo no se hace vía X, generando mensajes ideológicos. Esto se hace simplemente conectándonos con confianza, con seguridad jurídica y con inversión para que haya competitividad. Y le pongo un ejemplo, lo que está pasando con Estados Unidos. Allí, esto no es un problema y una pelea entre dos presidentes. Aquí, si se dañan las relaciones internacionales con nuestro principal socio comercial, no olvidemos que el 25% de las exportaciones de Colombia se van a Estados Unidos. El gran impacto, el gran problema es para millones de familias colombianas que viven de la caficultura, que viven de la floricultura. Y ese es el gran impacto. Tendremos que restablecer relaciones internacionales con Israel, que ha sido un gran aliado en temas de tecnología, de seguridad, de inteligencia. Entonces, la política mundial se hace sumando y multiplicando para que haya inversión, para que haya oportunidades de que la economía se mueva y volvemos a lo mismo, generación de empleo, generación de recursos y de plática en los bolsillos, que en últimas es lo que necesitan nuestros colombianos. Hay otro tercer problema, habría muchos, pero quiero centrarme en otro, la salud. Necesitamos hacer una verdadera reforma estructural en el Congreso de la República y será lo primero que yo haré, pero una reforma realmente que solucione los problemas de millones de colombianos. Allí le pongo otro ejemplo. Creo que nosotros éramos medianamente felices anteriormente y no lo sabíamos. Usted antes hacía filas para que le entregaran los medicamentos y se los entregaba. Hoy la gente hace largas filas, no se los entregan y millones de personas están padeciendo muchísimas enfermedades que se les han complicado por no entregar esos medicamentos. Entonces yo resumiría inicialmente en esos tres problemas, teniendo presente que tenemos problemáticas con nuestros jóvenes que no encuentran empleo después de que con esfuerzo se gradúan, el tema del emprendimiento y la innovación para los jóvenes tiene que tener un acompañamiento importante, la problemática grandísima que viven nuestros campesinos en Colombia. Ser empresario del campo y en Colombia no vale la pena y allí tendremos que revisarlo. Las vías terciarias se están acabando, no hay proyectos de inversión de asociaciones público-privadas en nuestro país, entonces no hay competitividad, la problemática de la vivienda. Entonces creo que son muchas cosas
las que tendremos que hacer para dinamizar nuevamente la economía de nuestro país y que eso redunde en beneficio de todas las personas que nos están viendo en cada uno de los municipios. Precandidata, ya nos daba usted luces de que lo primero que impulsaría o una de las primeras que impulsaría sería la reforma a la salud. Pero hablando de otras reformas, ¿cuáles serían esas iniciativas que usted daría en caso de llegar a la presidencia de la República? ¿Qué otras reformas impulsaría? Varias. La primera, el incentivo a la generación de empleo formal, porque la formalidad en el empleo genera recaudo. Y recordemos que cuando hay recaudo, el Estado el Estado no genera recursos, el Estado administra los recursos. Y hoy la informalidad está en un cerca del 72%. En Bogotá, por ejemplo, 4 de cada 5 empleos que se crean son informales. Entonces allí tendremos que trabajar en la formalización del empleo colombiano apoyando a la empresa, y entendida la empresa, la pequeña, la mediana, el tendero y los grandes industriales de nuestro país. Necesitamos revisar algunas exenciones para algunos sectores, como es el sector del turismo, para que realmente haya muchísimo más movimiento de la cadena de turismo en nuestro país. El turismo mueve toda la cadena, desde el señor que vende los dulces en la esquina de un parque hasta el supermercado, la cafetería, el transporte, los hostales. Y anteriormente se tenían unas reducciones de IVA importantes para tanto el sector hotelero como para la compra de etiquetes, también tendremos que hacerlo. Tendremos que revisar todo el tema de hidrocarburos también, cómo avanzamos con sostenibilidad y manejo apropiado de medio ambiente para que haya nuevamente una reactivación de este sector. Asociaciones públicas, privadas para obras de infraestructura en nuestro país, para carreteras. Eso no es cierto que las carreteras en nuestro país son solo para ricos, como lo manifiesta el actual gobierno. Por allí se mueve toda la alimentación y toda esta flota que genera competitividad en Colombia. Entonces, serán grandes iniciativas que presentaremos al Congreso de la República vía Fast Track para que lleguen de la manera oportuna y generemos dinámica, oportunidades de crecimiento. Los colombianos no necesitamos que regalen nada, necesitamos que nos den oportunidades de trabajar. Y eso hemos sido nosotros, personas pujantes, y por eso radicaremos algunas de estas iniciativas. Otro de los proyectos en bandera del presidente Gustavo Petro es la paz total, por supuesto, una propuesta muy criticada desde la oposición. ¿Qué piensa usted al respecto de la paz total? ¿Le daría continuidad a este proyecto del actual gobierno o la terminaría, la transformaría? ¿Cómo manejaría este tema también con los grupos armados? Es que no puede haber un proceso de paz total si no hay una verdadera voluntad de transformación. Aquí hemos visto cómo se incumplen todos los acuerdos, vemos un gobierno que no tiene el más mínimo interés de que haya control territorial. Entonces, considero que eso es uno de los primeros temas que tendremos que revisar porque si no hay voluntad real, tendremos que buscar la posibilidad de poner a nuestro territorio en orden de forma diferente. Precandidata, otro tema también clave que lo mencionaba usted, por supuesto, ahorita es la relación con Estados Unidos. ¿Cómo debería responder nuestro país tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton y también con las tensiones que hay con el país norteamericano? Sí, infortunadamente el manejo de las relaciones internacionales por parte de este gobierno ha sido errático, ha sido crítico. Yo se lo manifestaba ahora, uno no hace diplomacia en el mundo vía X. La diplomacia no se hace con posiciones ideológicas y eso lo único que hace y esos trinos es generarnos un aislamiento como lo hemos visto y como lo hemos vivido. Nosotros necesitamos ser socios y aliados de estas grandes potencias del mundo porque nos cambia sin lugar a duda la perspectiva y la dinámica. Estados Unidos ha sido un gobierno que quiere a nuestro país, que quiere a Colombia, que quiere al pueblo colombiano más allá de su presidente. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el proceso de desertificación. Cuando tú miras en la desertificación, habían 3 opciones: o nos certifican, o nos desertificaban completamente, o nos desertificaban parcialmente. Y, y aquí lo que vemos es que la desertificación fue hacia el gobierno del Gustavo Petro y hubo un acompañamiento a tantas familias de soldados asesinados, de tantos alcaldes que están solos en las regiones peleando
contra toda esta problemática que se tiene. Ahí hay un reto enorme de cómo recobramos esa confianza entre los países y más con Estados Unidos, que ha sido uno de los grandes aliados que nosotros hemos tenido en la lucha contra las drogas. Y hoy el distanciamiento está cada vez mayor, no se le ha dado el manejo adecuado y sin lugar a dudas tendremos que restablecer las relaciones y será uno de los puntos fundamentales en los cuales trabajaremos, no solo con Estados Unidos, sino con Israel también, con quien teníamos un tratado de libre comercio, como lo manifesté, con Argentina, con Perú, que no se tiene embajador durante hace más de 3 años. Aquí tenemos es que sumar, buscar aliados, buscar recursos de cooperación internacional, porque como quedan las finanzas de nuestro país, como ha aumentado el déficit fiscal, ver que se rompió la regla fiscal, una iniciativa que hicimos nosotros, no recuerdo bien si fue en el año 2011 o 2012, es muy preocupante. Entonces tendremos que buscar aliados internacionales, cooperación internacional y confianza inversionista para que vuelvan a llegar recursos a nuestro país. Hablando ahora sobre lo que viene para el próximo año, se han visto recientemente algunas reuniones de algunos sectores políticos en la búsqueda de una nueva alianza de grandes personalidades para las elecciones del próximo año. Y por eso me gustaría preguntarle también cuál es su postura, con qué partidos políticos le gustaría a usted hacer una alianza y a quienes definitivamente le cerraría la puerta. Para los oyentes que me ven, Juana Londoño es precandidata a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador. Hoy el Partido Conservador tiene 3 precandidatos y hay algo que sí tendremos claro, es que tendremos un solo precandidato y esperamos ir a la consulta del 8 de marzo. ¿Con quién? Pues con los países, con los partidos que queramos defender la democracia, la legitimidad, la institucionalidad, la generación de oportunidades de nuestro país, el cierre real de brechas de desigualdad entre los colombianos. Esto no se trata de generar divisiones, esperamos poder tener grandes aliados, me imagino Centro Democrático, Partido Liberal, muchísimos independientes, Partido Conservador y ojalá de todas las personas que se inscribieron por firmas puedan decantarse pronto esos nombres y podamos llegar a una consulta el 8 de marzo, máximo 6 o 7 precandidatos y llegar a primera vuelta con un único candidato. Y eso se lo digo porque está en juego la democracia de nuestro país y llegó el momento de deponer los egos y las vanidades personales. Aquí necesitamos pensar en los colombianos. Infortunadamente vemos un gobierno que se demoró 40 años en llegar al poder y no supo cómo llegar con los recursos a los territorios. Vuelvo e insisto de lo que veo en las regiones. Las vías terciarias están acabadas, no hay proyectos productivos, reducción de un presupuesto de vivienda en un más del 16%. Ese no es un gobierno que dice que piensa en el pueblo. Y a mí me preocupa mucho el mensaje que están mandando a las bases y a los municipios y quiero aprovechar el día de hoy para hacerlo porque lo he escuchado a mucha gente y es el mensaje que están mandando en los pueblos más alejados este gobierno, diciendo que le están quitando las tierras a los ricos para dárselas a los pobres. Eso no puede ser. Hoy vemos un gobierno que en 3 años y medio no hizo absolutamente nada por las personas pobres. Y en los últimos 6 meses, como muchos niños del colegio quieren ganar el año y ganarse estas elecciones dando dádivas, el pueblo colombiano no va a caer en ese juego y en esa trampa y va a entender que como muchos modelos socialistas lo que quieren es perpetuar a la gente pobre en la pobreza para tenerlos ahí permanentemente. Pues no, los colombianos somos personas aguerridas, berracas, echadas para adelante, que no necesitamos subsidios eternos, necesitamos subsidios para el joven que está estudiando y que nos va a representar en algún deporte, para las mujeres que han venido teniendo su subsidio, para nuestros adultos mayores, pero aquí también necesitamos oportunidades de trabajo, oportunidades de tener viviendas dignas, oportunidades de que a nuestros campesinos les vaya bien, de que los jóvenes puedan estudiar. Entonces es un llamado que yo hago a la gente, a las bases, no se dejen engañar por eso, porque cuando perdemos nuestra libertad, recuperar esa dignidad
nos va a tardar generaciones. Y si no, miremos lo que pasó con Venezuela y con Cuba. Precandidata, por supuesto, también tengo que preguntarle porque Felipe Córdoba confirmó que quiere ser el candidato único del Partido Conservador y esto generó división, por supuesto, dentro de la colectividad. Incluso Efraín Cepeda, quien también es precandidato, expresó su malestar y por eso quisiera preguntarle qué piensa primero de que Felipe Córdoba quiera ser representado por el Partido Conservador y si hay tensiones al interior de la colectividad, como se insinúa. Yo quisiera no fijar mucho posiciones sobre eso y la razón es muy sencilla. Mientras hay tantas disputas al interior del Partido Conservador, los colombianos están esperando soluciones a tantas problemáticas que se tienen. Ese no es el mensaje que yo quiero mandarle a las personas que hoy me ven. La gente no quiere ver esas disputas de odios por quién gana, quién aplasta a quién es el mejor. No, aquí busquemos soluciones para esas personas que no tienen voz. Yo quiero ser esa voz de muchísimos colombianos. Queremos llegar con propuestas y con proyectos de cómo solucionar esas problemáticas día a día. Es muy lamentable lo que sucede al interior de mi partido y bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar. Yo por el momento seguiré recorriendo mi país como una nueva voz de la política, buscando devolverle la esperanza a los colombianos y devolverle la unidad a nuestro querido Colombia, que es lo que tanto se necesita. Permítame insistirle en la pregunta, pero ¿se ha hablado dentro del partido sobre el aterrizaje de Felipe Córdoba en el partido? Yo no vería ningún problema que se inscriba él o los candidatos que quieran inscribirse. Esa es la democracia. Yo sigo haciendo mi tarea, mi ejercicio como nueva voz del Partido Conservador, refrescando nuestro partido, buscando la forma de que lleguen nuevos jóvenes, de que lleguen más mujeres. Y es que las mujeres hemos dado duras peleas y duras batallas durante la vida, hemos sabido persistir, hemos sabido resistir con generosidad y con solidaridad y hemos aportado mucho a nuestros hogares. Tal vez llegó la hora de que una mujer, nueva voz en la política, ponga en orden nuestra casa Colombia que bien descuadernada está. Entonces, que lleguen los candidatos que quieran llegar, yo muy enfocadita en ser la candidata del Partido Conservador y si los colombianos lo permiten y Dios también, ser la primera mujer presidente de Colombia. En caso de que llegue a ser la primera presidenta de Colombia, ¿tiene de pronto o ha conversado con alguien sobre las personas que le gustaría que fueran parte de su gabinete o todavía no ha escogido a alguien? No, es un ejercicio muy prematuro. Hay muchísima gente muy buena y creo que empezaría a decantar por muchísimos de los candidatos presidenciales que hoy están recorriendo el país y que conocen de las verdaderas necesidades. Entonces, tal vez empezaría por mirar por ahí de estas personas y bueno, que haya muchísima representación de las regiones. Llegó el momento de acabar tanto centralismo de Colombia. Necesitamos soluciones reales y las mujeres de eso sí sabemos, de llegar a lo sustantivo, a lo puntual. Con las mujeres los recursos rinden y creo que eso es lo que está necesitando Colombia. Sensibilidad social, determinación, criterio, carácter, preparación, formación y transformar un poco más la política de nuestro país. Mirando un poco el retrovisor, me gustaría también preguntarle qué piensa o cuál cree más bien que fue o ha sido el mayor error del gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Se demoraron 40 años en llegar al poder y no fueron capaces de bajar los recursos a las regiones. Es que mover el Estado no es fácil. Del dicho al hecho hay mucho trecho y muchísima gente se quedó esperando. Hoy vemos buena parte de los recursos en las fiducias y eso lo sé porque pertenezco a la Comisión Legal de Cuentas, donde con el Contralor General de la República y el contador lo hemos visto y evidenciado. Eh, los recursos los pasan a las fiducias porque allí se acaba el principio de anualidad presupuestal, no fueron capaces de llegar con la plata a las regiones, no se están viendo los proyectos en las comunidades y creo que ese ha sido el principal error, defraudar a los colombianos en la inversión social que tanto se esperaba y, y sacar a la gente de la pobreza que dijeron que los iban a sacar, pues no los van a sacar, porque el modelo socialista, como te lo manifesté, trabaja bajo ese lema, Sí, sí. descuidó la clase media, de la cual no se habla y es preocupante.
Precandidata, y si pudiera rescatar algo, algo que pueda destacar del presidente Gustavo Petro, ¿hay algo que pueda usted destacar? Tendría que pensarlo demasiado. Se me acabaría la entrevista para decírtelo. Doctora Juana Carolina, ya para ir cerrando, también me gustaría eh, escuchar el análisis que usted tiene de cara a las elecciones del próximo año. ¿Cómo cree que está el panorama también? Porque ya se empieza a cerrar un poquito la cantidad de precandidatos. Nos vamos a enfrentar a una consulta en marzo también, pero ¿cómo ve el panorama? ¿Cree que el país se va a inclinar hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Hay una propuesta sólida de centro? ¿Cómo analiza usted el panorama para el próximo año? Sí, yo quisiera dar dos mensajes. El primero es que ya nos va llegando la época de empezar a unirnos. Para finales de enero tendremos que tener ya muy decantado los candidatos que estaremos en la consulta del mes de marzo. Ese es el primer mensaje. Tenemos que llegar unidos y es la invitación a algunos candidatos de centro, como Sergio Fajardo, que hará entonces Vicky Dávila, el doctor Abelardo de las Priellas. Aquí, independientemente del que sea y de poniendo, como te lo manifesté, los intereses y los egos personales, está en riesgo la democracia de nuestro país. Entonces, eso es lo primero. Tendremos que estar unidos todos y empezar a decantar cuáles son esos caminos para llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Lo segundo, y al recorrer nuestro país, obviamente el gobierno de Gustavo Petro tiene un grupo de seguidores que se mantiene fiel a ellos, es un 25, un 30% interesante que hay que cuidar y medir, teniendo también presente que tienen el Estado. Entonces, mi percepción es que el país va a migrar nuevamente a la derecha. ¿Por qué? Porque precisamente pasó eso. Fueron 40 años hablando para llegar y defraudaron a los colombianos, defraudaron a los campesinos, los jóvenes. Y te lo digo porque los jóvenes, porque hace como 20 días hice el lanzamiento de Jóvenes con Juana y yo me decía, mirándolos en la cámara, decía, ¿cómo mirar a los jóvenes a la cara y decirles qué vamos a hacer por ustedes cuando han estado tan defraudados, cuando se les habló tanto de los créditos en el ICETEX, la exención del pago de los impuestos y eso no pasó, cuando no se les apoyó la innovación y el emprendimiento y no se les acompañó en ese proceso de sacar sus empresas adelante, cuando no hay suficientes recursos para ellos en el apoyo en materia deportiva. Entonces, hay muchísima gente defraudada y uno ve mucha gente que dice, yo voté por Gustavo Petro, no yo. Mucha gente lo dice porque después cogen este pedacito de la grabación y, y dicen, yo voté por él porque quería un cambio de lo que era la derecha, pero ya nos dimos cuenta que el modelo nuestro funciona mejor porque es un modelo que permite que haya mejores dinámicas en nuestro país, que puedan generarse más oportunidades. Hay una clase media que cada vez puede seguir creciendo muchísimo más y se apoya y se acompaña. Este es un gobierno que dejó tirada a la clase media, simplemente les puso impuestos y es una clase media que paga y paga, que es la que busca comprar vivienda y no se les dio esas oportunidades de comprar vivienda. Entonces, se ha defraudado mucho y por el bien de nuestra democracia esperemos que la gente salga a votar masivamente en las próximas elecciones, no solo de presidencia, y este mensaje lo quiero dejar claro, no nos ganamos solo nada teniendo un presidente de derecha, si no tenemos un Congreso de la República formado, preparado e independiente. Entonces, a salir a votar a la presidencia de la República, pero votar la consulta del 8 de marzo para presidencia y Senado de la República y Cámara de Representantes. Precandidata, ahora sí, ya para finalizar, me gustaría que le enviara un mensaje a aquellas personas que todavía están indecisas, que no tienen un candidato único claro, porque por supuesto son bastantes, el panorama no es todavía muy claro, pero ¿qué le diría a esas personas que siguen buscando a su candidato ideal? ¿Por qué debería ser usted la próxima presidenta de Colombia? En primer lugar, invitarlos a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como Juana Carolina o Juana Carolina CO. Allí van a poder ver mi trayectoria, lo que yo les he dicho, para que demuestren que son hechos ciertos lo que he venido hablando. Y decirles que Juana Londoño es esa nueva voz en la política, un liderazgo que no se quiebra, un liderazgo que no se arrodilla, con criterio, carácter, determinación y ante todo sensibilidad social. Yo quiero trabajar por mi país con el corazón, amo lo que hago. Ojalá todos los políticos que se metieran en la política lo hicieran con ese pleno convencimiento de querer servirle a la gente,
Tal vez muchas personas no me han conocido durante este tiempo, pero llegó el momento de que Colombia sepa que Juana Londoño es esa nueva voz de la política colombiana. Pues, doctora Carolina, muchas gracias por acompañarnos en Muchas quienique.com gracias. y muchas gracias y por supuesto muchos éxitos en esta carrera presidencial que todavía queda bastante.